Mis amigos me dijeron que no invirtiera en mi propia empresa, pero cuando me hice rico, ellos quisieron invertir. Cuando decidí que era momento de tomar las riendas de mi propio destino y aventurarme en el riesgoso pero prometedor mundo del emprendimiento. Esperaba que aquellos con quienes había compartido mis años de crecimiento estuvieran allí para respaldarme, para ofrecerme palabras de aliento, para apoyarme incluso si no comprendían completamente la magnitud de lo que intentaba construir. Durante años, en incontables reuniones, conversaciones y planes compartidos con quienes consideraba mis amigos, habíamos hablado de lo que haríamos cuando finalmente tuviéramos la oportunidad de demostrar lo que valíamos. Nos imaginábamos como un grupo unido que se apoyaría mutuamente, que no dejaría que ninguno de sus integrantes se quedara atrás. Quizá fui ingenuo al pensar que esas palabras significaban algo más que simples sueños pronunciados sin compromiso, porque cuando llegó el momento de la verdad, cuando reuní el coraje suficiente para arriesgarlo todo e iniciar mi propia empresa, lo único que encontré en ellos fue incredulidad, burla y rechazo. La primera vez que mencioné la idea en voz alta fue en un lugar que, hasta ese entonces, había representado para mí una especie de refugio. El sitio donde nos reuníamos cada fin de semana para relajarnos después del trabajo, para compartir anécdotas, quejas y planes a futuro. Pensé que sería el momento ideal, el ambiente perfecto para hablarles de lo que llevaba meses planeando en secreto, esperando poder captar su interés, compartir con ellos la emoción que sentía y, ¿por qué no?, tal vez incluso lograr que se unieran a mí en la aventura. Me equivoqué. Apenas terminé de explicar mi idea, lo que obtuve a cambio fue una mezcla de risas contenidas, miradas escépticas y comentarios cargados de condescendencia que, aunque disfrazados de consejos bien intencionados, no eran más que descalificaciones disfrazadas de preocupación. Daniel, uno de los que más tiempo llevaba en el grupo y a quien hasta ese momento consideraba un amigo cercano, fue el primero en hablar con esa sonrisa ladina que siempre usaba cuando quería hacer notar que creía estar por encima de los demás. Dijo que lo que estaba proponiendo era una locura, que tenía que ser realista y entender que las empresas pequeñas no sobrevivían en el mundo real, que mi falta de experiencia me pondría en desventaja y que, honestamente, sería una pérdida de tiempo y dinero. Carlos, otro de los integrantes del grupo, se unió rápidamente a la conversación con un tono burlón, asegurando que no podía creer que estuviera siquiera considerando dejar un trabajo estable para lanzarme a algo tan incierto, que seguramente en menos de un año terminaría arrepintiéndome y buscando volver a lo seguro. Pero que para entonces probablemente ya sería demasiado tarde. Cada palabra, cada gesto, cada mirada cargada de incredulidad fue calando en mí de una manera que no esperaba. Había creído que, si alguien iba a apoyarme en este proceso, serían ellos. Pensé que al menos recibiría un mínimo de entusiasmo o curiosidad, pero en lugar de eso, lo que encontré fue desprecio disfrazado de consejo, una indiferencia que me hizo sentir pequeño. Como si todo el esfuerzo y planeación que había puesto en mi proyecto no valieran nada. Intenté explicarles que había investigado, que no era una decisión impulsiva, que tenía contactos, que había analizado el mercado y que, aunque había riesgos, tenía plena confianza en que valía la pena intentarlo. Pero fue en vano. Uno a uno, comenzaron a sumarse a la misma narrativa, diciéndome que no debía hacerme ilusiones, que lo mejor que podía hacer era seguir en mi empleo actual y olvidar esa idea antes de que terminara arruinándome. En ese momento, fingí que sus palabras no me afectaban. Me obligué a sonreír, a asentir, a fingir que entendía su punto y que quizá tenían razón. Pero por dentro, algo se rompió. No era solo el hecho de que no quisieran invertir en mi empresa, era la forma en que lo hicieron, la actitud condescendiente, la seguridad con la que descartaban mis sueños sin siquiera detenerse a considerar que tal vez, solo tal vez, yo podría lograrlo. No me dijeron que no de una manera respetuosa o con argumentos sólidos, simplemente se rieron de la idea, de mí, de la posibilidad de que pudiera tener éxito. Y esa noche, mientras regresaba a casa, supe que si alguna vez lograba que mi empresa despegara, me aseguraría de que ellos lo supieran. No porque quisiera su aprobación, no porque necesitara demostrarles que estaban equivocados, sino porque quería que sintieran lo mismo que yo había sentido en esa mesa, rodeado de quienes creía que eran mis amigos.
El dolor de ser descartado sin siquiera haber tenido la oportunidad de probarse a sí mismo. Actualización 1. El tiempo pasó, y con cada día que transcurría, con cada hora que dedicaba a construir mi empresa desde cero, la sensación de haber sido menospreciado por aquellos a quienes alguna vez consideré mis amigos se convirtió en un motor imparable. Las noches de insomnio, las reuniones con potenciales clientes, los rechazos que inevitablemente llegaron en el camino, todo se sumaba a la lección que aquella conversación inicial me había enseñado: estaba solo en esto. Y nadie iba a venir a rescatarme si fallaba. No había red de seguridad, no había palabras de aliento de aquellos que solían estar en mi vida, no había mensajes preguntando cómo iba mi proyecto ni si necesitaba algo. Durante los primeros meses, cada día era una lucha constante entre la incertidumbre y la determinación, entre el miedo al fracaso y la convicción de que no podía darme el lujo de fallar. El proceso de levantar mi empresa no fue sencillo. Hubo momentos en los que incluso yo llegué a cuestionarme si realmente tenía lo necesario para lograrlo, si mis antiguas amistades tenían razón al decir que estaba desperdiciando mi tiempo. Pero cada vez que esa duda intentaba enraizarse en mi mente, recordaba aquella noche, los gestos burlones, las risas contenidas, el desdén disfrazado de consejo, y sentía como la rabia, el orgullo herido y el deseo de demostrarme a mí mismo que ellos estaban equivocados se convertían en el combustible que necesitaba para seguir adelante. Me volví implacable, exigente conmigo mismo al punto de la obsesión. Aprendí de mis errores, me rodeé de personas que sí creían en mi visión, aunque no fueran mis amigos de toda la vida. Con cada contrato firmado, con cada cliente ganado, con cada pequeña victoria en el camino, el peso del desprecio que había sentido se hacía un poco más ligero. Con los años, mi empresa creció. No de manera inmediata, no de la noche a la mañana, pero con constancia, con disciplina, con sacrificios que me costaron más de lo que me gustaría admitir. Lo que alguna vez fue un simple concepto, una idea descartada por aquellos que no vieron su potencial, terminó convirtiéndose en algo tangible, algo real, algo que tenía un peso propio en la industria. Fue en ese momento, cuando mi nombre empezó a aparecer en conversaciones del sector, cuando mi empresa comenzó a consolidarse como un referente. Cuando las cifras dejaron de ser meras proyecciones y se convirtieron en resultados, que comenzaron a llegar los primeros mensajes de aquellos que, años atrás, me dijeron que jamás lograría nada. No ocurrió de inmediato, pero una vez que la noticia de mi éxito comenzó a esparcirse, los intentos de reaparición en mi vida fueron inevitables. Primero fueron mensajes casuales, casi inofensivos, pequeños intentos de tantear el terreno, de averiguar si aún quedaba algo de la amistad que alguna vez tuvimos. Daniel, el mismo que lideró las burlas aquella noche, me envió un mensaje preguntando cómo me iba, agregando que había escuchado que mi empresa estaba haciendo ruido y que le parecía increíble lo que había logrado. Carlos, aquel que aseguró que terminaría buscando regresar a un empleo seguro, me escribió con un tono nostálgico, recordándome viejas anécdotas y preguntándome cuándo podríamos salir a tomar algo. Como en los viejos tiempos. Al principio, los ignoré. No por resentimiento, sino porque en ese momento aún no veía la necesidad de darles ninguna importancia. Pensaba que, con el tiempo, entenderían por sí mismos que su lugar en mi vida había quedado atrás. Sin embargo, ellos no se dieron por vencidos tan fácilmente. Lo que comenzó como simples mensajes esporádicos pronto se convirtió en invitaciones constantes, en intentos de retomar el contacto, en comentarios que, poco a poco, iban revelando su verdadera intención. No tardaron en llegar las preguntas sobre mi empresa, sobre cómo funcionaba, sobre si tenía planes de expansión, sobre si estaba buscando nuevas oportunidades de inversión. De manera casi predecible, el tono de sus mensajes pasó de la nostalgia a la conveniencia, y lo que en un principio parecían intentos de reconstruir lazos rotos, terminó siendo un interés descarado en mi éxito. Fue entonces cuando entendí que no estaban volviendo por amistad, sino por interés, porque de pronto, aquello que alguna vez ridiculizaron se había convertido en algo valioso, en algo en lo que ahora querían formar parte. Uno de los momentos más reveladores llegó cuando Daniel me llamó directamente, algo que no había hecho en años. Su voz sonaba amigable, casi eufórica, como si el tiempo no hubiera pasado, como si no hubiera una historia de desprecio entre nosotros.
Me dijo que había estado siguiendo el crecimiento de mi empresa y que había hablado con algunas personas que estaban interesadas en invertir. Dijo que había pensado en mí, en nuestra amistad de años, y que sería increíble poder trabajar juntos, que tenía acceso a capital y que podría ayudarme a expandirme aún más rápido. Mientras hablaba, yo solo escuchaba en silencio, dejando que cada palabra se hundiera en mi mente. No lo interrumpí, no le hice preguntas, simplemente lo dejé seguir, porque quería ver hasta dónde llegaría con su discurso. Cuando finalmente terminó, cuando después de minutos de explicaciones y elogios bien calculados hizo una pausa esperando mi respuesta, me tomé mi tiempo. Durante años, había imaginado cómo sería este momento, cómo me sentiría al verlos regresar, al verlos intentar aferrarse a algo que en su momento despreciaron. Y aunque esperaba sentir satisfacción, lo que predominaba en mí era una frialdad calculada, una claridad que no tenía en aquel entonces. Entonces, con la misma calma con la que él había intentado manipular la conversación, le respondí que me sorprendía escuchar su interés. Considerando que en su momento había sido tan claro al decirme que mi idea no tenía futuro. Le recordé, con cada palabra perfectamente medida, cómo él y los demás se habían reído cuando les hablé de mi empresa, cómo aseguraron que estaba perdiendo el tiempo, cómo no solo rechazaron la posibilidad de invertir, sino que lo hicieron con burla y desprecio. Hubo un silencio en la línea. Durante unos segundos, no dijo nada. Probablemente estaba tratando de pensar en una respuesta que lo salvara, en una manera de justificar lo que había hecho, en una forma de convencerme de que lo que importaba era el presente, no el pasado. Finalmente, soltó una risa incómoda y dijo que en ese entonces simplemente no entendían el potencial de la idea, que era lógico que tuvieran dudas porque el mundo de los negocios es impredecible, pero que ahora, con lo que había logrado, con lo que mi empresa representaba, era evidente que había valido la pena. Dijo que lo importante no era lo que pasó, sino lo que podíamos construir juntos a partir de ahora. Ahí supe con certeza que no sentían ni un ápice de arrepentimiento por lo que hicieron. No había en sus palabras una disculpa sincera, un reconocimiento real de lo que habían hecho. Solo había conveniencia, solo había un intento desesperado por aferrarse a algo que ahora era valioso. Y en ese momento, mientras escuchaba su discurso lleno de falsedades, supe que no sería suficiente con simplemente decirles que no. Había pasado demasiado tiempo construyendo esto, demasiado tiempo soportando el peso de su desprecio, como para permitir que todo terminara con un rechazo simple. No, ellos debían sentir lo mismo que yo sentí aquella noche en la que me hicieron sentir como un idiota por siquiera intentarlo. Debían saber lo que era ser descartados, humillados, excluidos cuando más querían ser parte de algo. Actualización 2. Los días siguientes a aquella conversación con Daniel fueron una mezcla de calma y anticipación, una sensación casi eléctrica en el aire, como si estuviera observando el desarrollo de un juego cuyo desenlace ya conocía, pero en el que cada movimiento debía ejecutarse con precisión quirúrgica. No respondí de inmediato, no porque tuviera dudas, sino porque quería que sintieran la incertidumbre. La misma sensación que yo experimenté aquella noche en la que fui el único que creía en mi visión mientras ellos me desestimaban con palabras disfrazadas de consejo. Sabía que, en su mente, ahora me veían como una puerta de acceso a algo grande, a una oportunidad de la que querían formar parte, y esa desesperación los haría cometer errores. No pasó mucho tiempo antes de que volvieran a insistir. Primero fue un mensaje corto de Daniel, como si intentara disimular el verdadero motivo de su interés. Preguntó cómo iba mi semana, mencionó de forma casual que había hablado con algunos conocidos que estaban emocionados por la posibilidad de invertir y que, si quería, podríamos sentarnos a discutirlo en serio. Dejé su mensaje sin respuesta durante 2 días. Luego fue Carlos, con un enfoque diferente pero igualmente predecible, escribiéndome en un tono nostálgico, recordándome lo bien que la pasábamos en aquellos años, insinuando que sería increíble volver a trabajar juntos. Como si en algún punto del pasado hubiéramos compartido algo más que simples salidas y conversaciones superficiales. Su estrategia era más emocional, más orientada a tocar fibras sentimentales, como si con eso pudiera borrar el hecho de que alguna vez él mismo aseguró que mi empresa era una pérdida de tiempo.
Cada mensaje que recibía, cada intento de acercamiento, solo alimentaba la certeza de que mi plan debía ejecutarse con paciencia, que la venganza no era algo que podía apresurar. Ellos no podían simplemente aparecer en mi vida después de años de ausencia y recibir de inmediato lo que buscaban. Tenían que sentir que estaban a punto de conseguirlo, que su estrategia estaba funcionando, que su inversión en esta nueva versión de mí estaba dando frutos, solo para que, en el último momento, todo se desmoronara frente a sus ojos. Así que cuando finalmente respondí, lo hice con la calculada ambigüedad de quien tiene el control absoluto de la situación. Les dije que había estado ocupado, que el crecimiento de la empresa me tenía absorbido, pero que, en efecto, estaba considerando abrir una ronda de inversión privada. No aseguré nada, no prometí nada, pero dejé en el aire la posibilidad, lo suficiente para encender en ellos la esperanza de que podían formar parte de algo que ya estaba consolidado. Sabía que mordieron el anzuelo en el momento en que sus respuestas llegaron en cuestión de minutos, llenas de entusiasmo, con palabras cuidadosamente elegidas para hacerme creer que estaban genuinamente emocionados por mi éxito, como si nunca hubieran dudado de mí. Los siguientes encuentros fueron casi teatrales. Nos reunimos en un restaurante elegante, uno de esos lugares donde las luces tenues y el ambiente sobrio daban la impresión de que cada conversación era de suma importancia. Ellos llegaron bien vestidos, con expresiones que mezclaban emoción y un poco de nerviosismo, porque, aunque intentaban proyectar confianza, sabían que estaban entrando en mi terreno, no en el suyo. Me recibieron con sonrisas amplias, con apretones de mano que parecían demasiado entusiastas, como si en su mente intentaran convencerme de que todo estaba bien, de que el pasado era irrelevante, de que lo único que importaba era el presente. Fue extraño verlos así, ver cómo el tono de sus voces había cambiado, como la actitud de seguridad con la que solían hablar ahora se veía matizada por una sutil ansiedad, por la necesidad de ser bien recibidos. Me preguntaron cómo me había ido todos estos años, como si les importara, como si hubieran estado al pendiente, como si no hubieran desaparecido completamente en el momento en que decidí tomar un camino distinto al de ellos. Yo respondí con la misma cortesía calculada, sin permitir que la conversación se volviera demasiado personal, manteniéndome en ese punto medio en el que no les daba demasiado, pero tampoco los alejaba del todo. Cuando finalmente tocamos el tema de la inversión, hicieron todo lo posible por mostrar interés genuino, por hacerme sentir que estaban allí porque creían en mi empresa, en mi visión, en lo que estaba construyendo. Dijeron que habían seguido mi progreso, que habían investigado sobre la industria, que habían hablado con personas que también estaban interesadas en invertir y que, si yo lo permitía, podían traer a la mesa un capital considerable. Daniel fue el primero en presentar su propuesta, hablándome de contactos, de estrategias de expansión, de cómo su experiencia en el sector financiero podía aportar valor a mi empresa. Carlos lo secundó, asegurando que tenía acceso a fondos que podrían ser invaluables para la siguiente fase de crecimiento. Los escuché en silencio, dejando que cada uno dijera lo que tenía que decir, observando sus expresiones, la forma en que elegían sus palabras, la manera en que intentaban venderme una idea de asociación como si fuera un beneficio mutuo. Pero lo que ellos no sabían es que, en mi mente, todo esto no era más que el preludio de lo que realmente iba a suceder. No iba a negarles la posibilidad de inmediato, no iba a cerrarles la puerta en la cara como ellos lo hicieron conmigo. No. Iba a hacerlos trabajar por ello, iba a hacerles creer que estaban a punto de conseguirlo, iba a darles el mismo recorrido que me dieron a mí, solo para que al final, cuando estuvieran seguros de que lo habían logrado, les mostrara exactamente lo que se siente ser descartado sin contemplaciones. Así que con un tono serio, después de unos segundos de fingida reflexión, les dije que me interesaba lo que proponían, pero que no era tan simple. Mi empresa había crecido demasiado como para aceptar cualquier inversión sin un proceso adecuado, sin un análisis riguroso de quien entraba en el negocio. Les dije que estaba evaluando múltiples opciones, que había otros inversores interesados, y que si realmente querían formar parte de esto, tendrían que cumplir con ciertos requisitos. Puse condiciones que, aunque no imposibles, eran exigentes. Montos elevados de inversión, compromisos a largo plazo, evaluaciones financieras.
Les hablé de términos legales, de contratos complejos, de cláusulas que necesitaban revisar antes de que siquiera considerara su participación. Vi cómo sus rostros se tensaban por un instante, pero se recuperaron rápido. No querían mostrar debilidad, no querían dar señales de que esto podía estar fuera de su alcance. Finalmente, les dije que debía pensarlo, que revisaría sus propuestas y que en unas semanas les daría una respuesta definitiva. Se fueron de esa reunión convencidos de que tenían una oportunidad real, de que si jugaban bien sus cartas, podrían obtener lo que querían. Lo que no sabían es que en realidad ya habían perdido, solo que aún no se habían dado cuenta. Actualización 3. El tiempo siguió su curso, y mientras mis antiguos amigos creían que avanzaban en su intento por integrarse a mi empresa, yo observaba con calma cada uno de sus movimientos, midiendo cada reacción, cada palabra, cada gesto que delataba su ansiedad creciente. Habían caído por completo en la ilusión que les había tendido, convencidos de que su oportunidad estaba al alcance de sus manos y tan solo seguían el juego con la suficiente paciencia y determinación. Sabía que, en sus mentes, estaban seguros de que, a pesar de los obstáculos y de los requisitos que les había impuesto, eventualmente cedería. Lo que no entendían era que cada paso que daban hacia lo que creían que sería su victoria no era más que una coreografía meticulosamente planeada para llevarlos hacia su caída. Las semanas pasaron, y mientras tanto, mi empresa seguía creciendo. Firmé nuevos contratos, cerré alianzas estratégicas, aseguré financiamiento con inversores de verdad, aquellos que sí habían visto el potencial desde el inicio. Aquellos que no habían necesitado que mi éxito estuviera asegurado para apostar por mí. Pero a Daniel, Carlos y los demás no les mencioné nada de esto. Para ellos, mantuve el aire de misterio, la falsa incertidumbre de alguien que aún estaba considerando sus propuestas, dándoles la impresión de que aún tenían una oportunidad, de que si jugaban bien sus cartas, podrían ser parte de algo grande. Durante ese tiempo, su insistencia se volvió cada vez más evidente. Sus mensajes se volvieron más frecuentes, sus intentos de contacto más directos. Me enviaban artículos sobre inversiones estratégicas, reportes sobre el crecimiento del sector en el que operaba mi empresa, estudios que pretendían demostrarme que entendían el mercado y que estaban listos para entrar. Intentaban proyectar una imagen de confianza, de seguridad, de conocimiento, pero yo podía ver la desesperación oculta en cada mensaje, en cada llamada en la que intentaban actuar con naturalidad. Como si no estuvieran preocupados, como si esto fuera solo un movimiento de negocios más y no su última oportunidad de aferrarse a algo que ya los había dejado atrás. El punto culminante llegó cuando Daniel, quizás sintiendo que el tiempo se le agotaba, decidió dar un paso más allá. Me invitó a una cena en su casa, algo que, en otra época, habría sido normal, pero que ahora, con todo lo que sabía, con todo lo que estaba planeando, no era más que otro intento desesperado por reforzar la conexión que alguna vez existió entre nosotros. Fui, no porque creyera en su intento de recuperar nuestra amistad, sino porque quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La cena fue un espectáculo en sí misma. La mesa estaba perfectamente puesta, la comida cuidadosamente preparada, como si cada detalle hubiera sido pensado para impresionarme, para hacerme sentir cómodo, para crear el ambiente perfecto en el que, según su lógica, yo terminaría cediendo. Durante la primera parte de la noche, la conversación giró en torno a recuerdos del pasado, a anécdotas de cuando aún nos veíamos como amigos, a esos tiempos en los que la vida era más simple. Cuando el éxito no era un factor que nos separaba. Pero detrás de cada risa, de cada comentario casual, podía sentir la tensión, la expectativa oculta en sus miradas, la impaciencia disfrazada de camaradería. Finalmente, después de varias copas de vino y de una cantidad casi ridícula de indirectas sobre lo bien que nos haría trabajar juntos, Daniel decidió abordar el tema directamente. Me dijo que habían estado revisando sus propuestas, que habían conseguido inversionistas adicionales, que estaban listos para cerrar el trato si yo daba el visto bueno. Intentó venderlo como una oportunidad única, asegurando que con ellos como socios, la empresa podría crecer incluso más rápido de lo que ya lo estaba haciendo. Que su experiencia y sus contactos podrían abrir puertas que de otra forma tomarían más tiempo. Lo dejé hablar.
Lo dejé exponer su discurso con la misma seguridad con la que años atrás me aseguró que mi empresa jamás despegaría. Lo dejé construir su propia ilusión, alimentar su propia mentira, y cuando finalmente terminó, cuando vi en sus ojos la convicción de que me había convencido, me tomé mi tiempo antes de responder. Con una expresión tranquila, casi indiferente, le agradecí por su interés, por haber considerado invertir en algo que yo había construido con tanto esfuerzo. Dije que apreciaba la oferta, pero que, después de analizarlo con más detalle, no creía que fuera la mejor opción para mi empresa en este momento. El silencio que siguió fue absoluto. Por un instante, pude ver en su rostro la confusión, el desconcierto de alguien que había estado absolutamente seguro de que estaba a punto de conseguir lo que quería. Pero se recuperó rápido, forzando una sonrisa que intentó ocultar la incomodidad que ya comenzaba a instalarse en la habitación. Dijo que entendía, que si había algo en la propuesta que no me convencía, podíamos revisarlo, que podían ser flexibles en los términos si eso me hacía sentir más cómodo. Pero yo solo negué con la cabeza y le expliqué, con la misma calma con la que él alguna vez me había dicho que mi idea no valía la pena, que en realidad no era un problema de los términos o de las cifras, sino de principios. Le recordé, sin levantar la voz, sin cambiar mi tono, exactamente lo que había pasado aquella noche en la que les hablé por primera vez de mi empresa. Le recordé las palabras que usaron, el tono condescendiente, la forma en que descartaron mis ideas sin siquiera considerarlas. Le dije que, en su momento, no quisieron invertir no porque no tuvieran el dinero, sino porque no creyeron en mí, porque no vieron el potencial, porque no consideraron que valía la pena arriesgarse. Y que, ahora que la empresa ya estaba consolidada, ahora que todo el riesgo había sido eliminado, ahora que el trabajo duro ya estaba hecho, querían formar parte de algo en lo que jamás creyeron. El impacto de mis palabras fue inmediato. Su expresión se endureció, la máscara de amabilidad se desmoronó en cuestión de segundos, reemplazada por algo que parecía una mezcla de rabia e impotencia. Trató de responder, de argumentar, de justificar lo que había pasado en aquel entonces, pero cada palabra que intentaba decir moría antes de salir completamente de su boca. Porque sabía que todo lo que yo había dicho era verdad. Finalmente, después de un largo silencio, me miró con una mezcla de incredulidad y enojo y dijo que no podía creer que estuviera dejando pasar una oportunidad tan grande por un simple resentimiento del pasado. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la ironía de la situación era demasiado evidente. Lo miré a los ojos y le dije que no era resentimiento. Era justicia. Porque así como ellos no vieron mi potencial cuando más lo necesité, yo ahora no veía su valor cuando ellos más querían ser parte de esto. Me levanté de la mesa, dejando el ambiente cargado de una tensión imposible de ignorar. Y mientras me dirigía a la puerta, supe con absoluta certeza que mi venganza estaba completa. Porque ahora ellos sabían exactamente lo que se sentía ser descartado. Actualización 4. El silencio que había dejado tras mi partida de aquella cena no tardó en romperse. No habían pasado ni 24 horas cuando el primer mensaje llegó a mi teléfono, un intento apenas disimulado de Daniel por restablecer la conversación que yo había dado por concluida. Su tono, que en reuniones anteriores había sido confiado y seguro, ahora tenía un matiz diferente, una urgencia contenida en cada palabra cuidadosamente elegida. Decía que quería hablar nuevamente, que quizá podíamos reconsiderar algunas condiciones, que entendía mi punto de vista pero que no era necesario cerrar la puerta a una oportunidad tan grande. Su insistencia no me sorprendió. Sabía que no iban a aceptar la derrota fácilmente, que después de haber creído que tenían una oportunidad real, no podían simplemente darse la vuelta y aceptar que habían sido rechazados de la misma manera en la que ellos me habían rechazado años atrás. Lo ignoré. No porque quisiera prolongar la situación, sino porque sabía que, cuanto más los dejara en la incertidumbre, más desesperados se volverían. Y así fue. A medida que los días pasaban y mis respuestas nunca llegaban, su actitud comenzó a cambiar. Lo que al principio fueron mensajes formales y calculados se transformó en intentos cada vez más evidentes de manipulación emocional. Carlos, quien en toda esta historia había jugado el papel del mediador, intentó acercarse desde un ángulo distinto, escribiéndome para decirme que todo esto no tenía que ser personal.
que lo que había sucedido en el pasado no debería interferir con decisiones de negocios, que todos cometemos errores y que lo importante era mirar hacia adelante. Me reí al leerlo. No porque sus palabras tuvieran algún efecto en mí, sino porque eran exactamente el tipo de argumentos que usaban las personas que nunca han sentido en carne propia el peso de sus propias decisiones. Para ellos, todo lo que había pasado aquella noche en la que se burlaron de mí, en la que me hicieron sentir que mi sueño no valía nada, era un simple malentendido, un error menor que podía olvidarse con el tiempo. Pero yo recordaba cada palabra, cada gesto, cada risa contenida cuando desestimaron mi idea sin siquiera considerarla. Para mí, no era algo que pudiera borrarse con un mensaje superficial o con un intento de hacerme sentir que yo era el inmaduro por no dejarlo ir. Los días siguieron pasando y, con cada día que no obtenían una respuesta, su frustración crecía. No tardaron en cambiar de estrategia. Si la manipulación emocional no funcionaba, intentarían algo más agresivo. Empezaron a correr rumores en el sector, insinuando que mi empresa no era tan estable como parecía, que su crecimiento había sido más circunstancial que estratégico, que sin el apoyo adecuado podría enfrentar problemas en el futuro. No les funcionó. Para ese punto, mi reputación estaba lo suficientemente consolidada como para que palabras vacías de personas sin credibilidad tuvieran algún efecto. Cuando vieron que sus intentos de sabotaje no daban frutos, recurrieron a lo que muchos hacen cuando se quedan sin opciones, intentaron presentarse como las víctimas de la situación. Comenzaron a contar su versión de los hechos, asegurando que yo me había vuelto arrogante, que había dejado que el éxito se me subiera a la cabeza, que ahora veía por encima del hombro a quienes alguna vez fueron mis amigos. Me pintaron como alguien rencoroso, incapaz de dejar atrás el pasado, como si mi negativa a aceptarlos en mi empresa fuera producto de un capricho infantil y no de un acto deliberado de justicia. Al principio, algunos pudieron haber creído su historia. Después de todo, el mundo está lleno de personas que prefieren simpatizar con quienes fingen ser víctimas antes que aceptar que simplemente están enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Pero la verdad tiene una manera de salir a la luz, y cuando otros comenzaron a recordar lo que realmente había sucedido en aquel entonces, cuando aquellos que me vieron trabajar desde cero, que conocieron el sacrificio detrás de mi éxito, comenzaron a hablar, su narrativa se derrumbó. Uno a uno, sus intentos de recuperar su lugar en mi vida y en mi empresa fueron fallando. Sus nombres, que alguna vez habían significado algo para mí, se volvieron irrelevantes, sombras de un pasado que ya no tenía cabida en mi presente. Y lo mejor de todo es que, mientras ellos intentaban desesperadamente aferrarse a algo que ya no les pertenecía, yo seguía avanzando. Mis negocios crecían, mis proyectos prosperaban, mi círculo de contactos se expandía con personas que realmente entendían lo que significaba construir algo desde la nada. Y ellos, que alguna vez se rieron de mis ideas, que alguna vez me dijeron que no tenía futuro, que alguna vez me dieron la espalda cuando más necesitaba apoyo, ahora no eran más que un grupo de personas varadas en la orilla. Viendo cómo el barco que nunca quisieron abordar cuando estaba en construcción ahora navegaba sin ellos, lejos, demasiado lejos como para siquiera tocarlo. Actualización final. El tiempo, como siempre lo hace, siguió avanzando, implacable y sin detenerse por nadie. Mi empresa continuó creciendo, consolidándose en el sector con la misma fuerza y determinación con la que había sido construida desde el primer día. Cada nuevo logro, cada contrato firmado, cada expansión era un recordatorio tangible de que había tomado las decisiones correctas, de que todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todos los sacrificios habían valido la pena. No había espacio para distracciones, y mucho menos para personas que, en su momento, me habían considerado una causa perdida. Daniel, Carlos y los demás dejaron de insistir con el tiempo, aunque no sin antes hacer sus últimos y patéticos intentos por aferrarse a la ilusión de que aún podían encontrar una manera de entrar. Lo intentaron todo. Después de los rumores fallidos, después de los mensajes ignorados y los intentos de manipulación emocional que no dieron frutos, se rindieron de manera silenciosa, como quien finalmente comprende que no tiene forma de ganar. Dejaron de buscarme, dejaron de intentar acercarse, y aunque su orgullo les impidió admitirlo abiertamente, sabía que lo único que les quedaba era el resentimiento de haber apostado en mi contra y haber perdido.
No volví a verlos en persona después de aquella cena en la que finalmente les dejé claro que no tenían cabida en mi mundo. No hubo más encuentros, más conversaciones, más negociaciones disfrazadas de oportunidades. Pero de vez en cuando, supe de ellos a través de terceros, a través de comentarios al margen en reuniones de la industria, a través de personas que alguna vez los conocieron y que, ahora, me contaban lo que había sido de ellos con la misma naturalidad con la que alguien menciona un dato irrelevante. Daniel intentó invertir en otros negocios, pero nunca logró lo que quería. Siempre estuvo un paso detrás de donde quería estar, siempre llegó demasiado tarde a las oportunidades que realmente valían la pena. Sus intentos por entrar en el mundo empresarial se convirtieron en una cadena de fracasos moderados, nunca lo suficientemente desastrosos como para arruinarlo por completo. Pero tampoco lo suficientemente exitosos como para darle la validación que tanto buscaba. Nunca se recuperó del todo del golpe de haber sido rechazado por mí, y aunque nunca lo dijo en voz alta, sabía que lo perseguía como una sombra. Como una de esas espinas que se clavan en el orgullo y que nunca terminan de desaparecer. Carlos, por otro lado, se hundió en su propio veneno. Después de que su intento de inversión en mi empresa fracasara, intentó construir algo por su cuenta, pero nunca tuvo la disciplina ni la visión para hacerlo funcionar. Sus contactos, aquellos en los que tanto confiaba, no resultaron ser tan útiles cuando las cosas no salieron como él esperaba. Terminó perdiendo dinero, credibilidad y, lo que era aún más importante para él, la imagen de éxito que tanto se esforzaba por proyectar. El resto del grupo simplemente desapareció en la irrelevancia, personas que alguna vez tuvieron la oportunidad de formar parte de algo grande pero que, por su propia incredulidad, se quedaron varados en el mismo punto donde siempre habían estado. Ninguno de ellos logró lo que yo logré, no porque no tuvieran la capacidad, sino porque nunca tuvieron el valor de apostar por algo que no fuera seguro. Se convirtieron en lo que siempre habían sido, espectadores de los logros de otros. A veces, la gente me pregunta si alguna vez me arrepentí de cómo manejé la situación, si alguna vez sentí que pude haberlos perdonado, que pude haberles dado una segunda oportunidad. La respuesta es siempre la misma. No. No porque guarde rencor, no porque me haya aferrado a una vieja herida sin sanar, sino porque lo que hice no fue por venganza, sino por justicia. Porque no se trataba solo de dinero, no se trataba solo de una inversión. Se trataba del principio detrás de todo, de la lección que cada uno de nosotros tuvo que aprender. Ellos aprendieron que las oportunidades no esperan, que si menosprecias algo cuando está en su etapa más frágil, no tienes derecho a reclamarlo cuando finalmente florece. Aprendieron que el apoyo no se mide en palabras vacías cuando el éxito es evidente, sino en la confianza que se deposita cuando nada está asegurado. Aprendieron, en la forma más dura posible, que no puedes volver a un lugar que tú mismo decidiste abandonar. Y yo, por mi parte, aprendí que el éxito es la mejor respuesta, que las acciones pesan más que cualquier palabra, que el verdadero poder no está en demostrar que tenías razón, sino en asegurarte de que aquellos que dudaron de ti nunca olviden que se equivocaron. Nunca volví a verlos, nunca volví a hablar con ellos, y nunca hubo una necesidad real de hacerlo. Pero sé, con absoluta certeza, que cada vez que escuchan mi nombre, cada vez que ven mi empresa en los medios, cada vez que alguien menciona lo que he logrado, sienten ese vacío. Ese eco del pasado que les recuerda que estuvieron en el lugar correcto en el momento equivocado y que, por su propia arrogancia, dejaron que la oportunidad se les escapara de las manos. Y eso, más que cualquier otra cosa, es la verdadera justicia.